Bienvenido a un video sobre secuencias geométricas. Los objetivos de este video son determinar el número plazo de una secuencia geométrica, determinar una relación común de una secuencia geométrica y también determinar la fórmula para una secuencia geométrica. Así que vamos adelante y comencemos. Una secuencia geométrica es una secuencia que tiene un patrón de multiplicación por una constante para determinar los términos consecutivos. Decimos que las secuencias geométricas tienen una relación común. Así que echamos un vistazo a esta secuencia a continuación. Si buscamos un patrón, veremos que multiplicamos el primer término por 3 para obtener el segundo término. Y ese patrón es el mismo que ir del segundo término al tercer tiempo es el tiempo 3. Y para ir del tercero al cuarto, también es 3 veces y siguientes. Este es el patrón del que hablamos cuando digamos que estamos multiplicando por una constante para determinar los términos consecutivos. Esto nos dice que nuestra relación común OR es igual a 3. También podemos calcularlo tomando cualquier término en la secuencia y dividiendo por el término antes. Y la manera que expresamos que es a sub n dividido por a sub n, 1. Así que si usamos a sub 2, dividimos por a sub 1. Menos 6 dividido por menos 2 igual 3. También es verdad que si tomamos este término, tendríamos la misma relación común. Menos 54 dividido por menos 18 aún es igual a 3. Esta próxima fórmula dice que podemos encontrar cualquier término en la secuencia si tomamos el primer término, a sub 1, y lo multiplicamos por r aumentado a la potencia de n, 1. Ok, si usted mira el tercer término aquí, para obtener menos 18, multiplicamos el primer plazo, menos 2, por 2 factores de 3. Para obtener el tercer plazo, multiplicamos el primer plazo por r 2 veces o n, 1 veces. Para obtener el cuarto plazo, multiplicamos el primer plazo 3 veces al poder de 1, 2, 3, que, de nuevo, es n, 1. En esta última fórmula, solo estados si queremos, digamos, a sub 5, podemos encontrarlo multiplicando a sub 5, 1 a sub 4xr para encontrar cualquier término. Podemos multiplicar el término antes de tiempo r. Vamos a ver algunos problemas. Una secuencia es una función, por lo tanto tiene un dominio y una gama. Los valores de n representan el dominio, y los términos de la secuencia representan el alcance. Esto es a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Y a sub 5. Que nos dice que n es igual a 1, 2, 3, 4 y 5 exaneutones de esta secuencia. El dominio sería 1, 2, 3, 4, 5 y la gama son los elementos o números reales en la secuencia, así que menos 12, 6, menos 3, 3, 2, y menos 3, 4 representan la gama. Normalmente escribimos estos de menos a mayor, por lo tanto escribiremos como menos 12, menos 3, menos 3, 4, 3, 2, y 6. También quieren que encontremos la relación común R, así que lo que podemos hacer es seleccionar cualquier término en la secuencia y luego dividir por el término antes. Vamos adelante y utilice a sub 3, así que la relación común, si utilizamos a sub 3, dividiremos por a sub 2. Así también tenemos menos 3 dividido por 6, que es igual a menos 1, 2. Por nuestra relación común ok, en este problema, daremos la fórmula para la secuencia geométrica. Y se nos pide que determinemos los primeros dos términos y luego el quinto período, y luego también declarar la relación común. Así que queremos encontrar a sub 1, a sub 2 y a sub 5. Esto nos dice el valor de n para usar. Así que queremos a sub 1, que significa n igual 1. Bien, 3 por 2 al primero, eso sería igual a 6. A sub 2, que sería 3 por 2 al poder de 2 ahora. Bien, 2 cuadrados es 4. 4 por 3 sería 12. Luego del quinto plazo, tendríamos 3 por 2 a la potencia de 5. Bien, 2 al quinto igual 32. 32 por 3 es igual a 96. Así que la secuencia parece así. Tenemos 6, 12, luego tenemos el tercer, el cuarto plazo. El quinto plazo es 96. Y siguiente. Ahora también pídenos que diga la relación común. Vamos adelante y utilice a sub 2, por lo que la relación común sería a sub 2 dividido por el término antes, que es a sub 1.
Bien, 12 dividido por 6 igual 2. Nuestra relación común es igual a 2. Y lo que avisará, mirando detrás en la fórmula, es 2 es la base que levantamos al poder de n. Y este siempre será el caso cuando tenemos una secuencia geométrica. La base será nuestra relación común. Y vamos a ver una pregunta más. Aquí, nos dan una secuencia geométrica. Queremos determinar la fórmula y luego también determinar el sexto plazo. Entonces, si bajamos aquí y echamos un vistazo a nuestras fórmulas geométricas, aquí está la fórmula para sub n o la fórmula para la secuencia. Así que necesitamos encontrar dos cosas. A sub 1 y r bien, A sub 1 es así sencillo. Eso es solo el primer término. A sub 1 igual 1, 3. Y entonces para encontrar la relación común, necesitamos seleccionar un término y dividir por el término antes. Vamos adelante y use el segundo término. Así que la relación común sería igual a sub 2 dividido por el término antes, o a sub 1. Esto será 2,9 dividido por 1, 3. Vamos adelante y descubra lo que esto sería. 2,9 dividido por 1, 3. Recuerda que es lo mismo que 2,9 por 3, 1. Y esto simplifica. Y el resultado es 2, 3. So r igual 2, 3. Tenemos toda la información que necesitamos para la fórmula. Tenemos a sub 1, y tenemos r, así que la fórmula para esta secuencia será a sub n igual a sub 1. Que es 1, 3 xr para la potencia de n, 1, que será 2, 3. Potencia de n, 1. Y la última pregunta fue determinar el sexto plazo. Así que queremos encontrar a sub 6, para tener 1, 3 por 2, 3 de la potencia de n, 1, 6, 1. Eso sería para el quinto poder. Esto será 2 a la quinta veces 1. Esto va a ser 3 a la quinta veces. Otro factor de 3 aquí, tenemos 3 al sexto. Bien, 2 al quinto es igual a 32. Y 3 al poder de 6 sería igual. 3 al tercer tiempo, 3 al tercero son 27 por 27, y eso nos dará 729. Así que el sexto plazo es 32,729. Y eso lo hará para este video sobre secuencias geométricas. Espero que lo haya encontrado útil.